Solares Gironda, cardióloga ecocardiografista. Y pues desde 1972 se habla del angor pectoris con William Everden, que nos hablaba de esta sintomatología en particular, ¿no? Y en realidad es que esto del síndrome coronario crónico ha ido modificándose, y anteriormente le llamábamos como cardiopatía isquémica crónica, y esta incluye la angina, ¿no? Sobre todo la angina estable, que era como que la cápita más grande de cardiopatía isquémica crónica. Entonces, en realidad la enfermedad coronaria es un proceso de acumulación en el 90% de una placa aterosclerótica obstructiva o no obstructiva de las arterias epicárdicas, y esto va a condicionar a futuro un síndrome coronario agudo, ¿ya? Si bien hay varios factores que van a condicionar al tema de la angina, actualmente, desde el año pasado, se habla del síndrome coronario crónico en varios escenarios. El más conocido siempre ha sido el de la angina estable o inducida por estrés, equivalentes al estrés, como por ejemplo cambios de temperatura frío, o el tema de elevación súbita de las catecolaminas, por ejemplo en la madrugada, ¿no? Y el tema de actividad física, entendiendo que es una enfermedad arterial coronaria con obstrucción. De ahí que hay otros espectros clínicos dentro de los síndromes coronarios crónicos, como puede ser la angina o equivalente sin enfermedad arterial coronaria obstructiva, que le decimos ANOCA o INOCA. Luego el paciente asintomático, pero que nos va a dar pruebas anatómicas, un ecocardioestrés, una angiotomografía coronaria, que en realidad tiene coronarias normales. Luego la fase estabilizada del que sería el síndrome coronario agudo, y pacientes que ya han tenido intervención coronaria percutánea, que sería el ICP, o una revascularización con bypass, ¿no? Y simplemente encontrar pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, que sospechemos de origen isquémico y hayamos descartado de otras etiologías, ¿no? Entonces, en realidad actualmente comprende bastante. Sin embargo, como les mencionaba, en realidad está en relación a las características clínicas del dolor que nos va a presentar el paciente, y con alteración entonces en general en arterias coronarias o en la microcirculación. Anteriormente, si no teníamos una evidencia de unas coronarias obstruidas, decíamos, no tiene cardiopatía isquémica, ¿no? Porque por la angiotomo, por ecoestrés, por ecocardio no se ha visto ninguna alteración evidente, entonces no es isquémica. Actualmente lo que se habla de que la microcirculación también es un componente importante dentro del síndrome coronario crónico y no hay que desestimar, ¿ya? Entonces, se refiere en realidad este contexto a una alteración ya sea transitoria, irreversible del desequilibrio entre la demanda y aporte de oxígeno miocárdico, ¿no? Que lo más frecuente es que siempre se desencadene con esfuerzo físico o el estrés, y que se caracterice por la angina como tal, que tenemos el dolor característico que conocemos, el malestar torácico o disnea, o incluso un paciente asintomático, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes pueden ser asintomáticos? Los diabéticos, los ancianos y las mujeres. Algunos dicen las mujeres embarazadas y algunos dicen las mujeres por encima de los 60 años, luego de la menopausia, ¿no? Entonces, en esos pacientes va a haber lo que se llama equivalentes anginosos. Y la angina como tal, el dolor retroesternal, opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, ¿qué más? Que va a ser desencadenado con lo que ya habíamos mencionado, que se atenúa con el reposo o con el uso de nitratos, ¿no? Entonces, en epidemiología, en realidad, tenemos que el síndrome coronario crónico, el infarto agudo de miocardio, todo este contexto isquémico es la principal causa de muerte, ¿no? Hasta el 2016 en Estados Unidos, con lo que se ha podido recabar, habían 15.5 millones de personas con síndromes coronarios crónicos. Cada 42 segundos se entiende que hay un infarto a nivel mundial, y hasta el 2003 nos hablábamos de que el 46% de muertes era por un evento cardiovascular. Entonces, en eso, que era más prevalente en los varones, pero últimamente se está viendo que ya se está igualando las cifras, teniendo en cuenta que hay predominios, como les decía, en las mujeres de más edad, pero se está viendo que está muy similar, ¿no? Un pequeño repaso en cuanto a la anatomía de las arterias coronarias, las principales: coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja, y entendiendo que la coronaria derecha va a irrigar cavidades derechas, la cara inferior del ventrículo izquierdo, parte del septo interauricular y el nodo tanto sinusal como el nodo AV. Entonces, en realidad, si bien, y yo les decía en las clases, en realidad el infarto siempre es del ventrículo izquierdo,
¿no? Cuando hablamos de que el ventrículo derecho también tiene un infarto, es una extensión en algunos casos, lo hablamos como una complicación. Y es otro contexto, el sintomático y el que podemos esperar como insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Pero entonces, en realidad, la coronaria derecha tiene una mayor importancia más allá de irrigar las cavidades derechas y está en relación a los nodos. Por eso es que cuando ya en un electro simple vemos alteración en el territorio de la coronaria derecha, por ejemplo, en la cara inferior, entonces ya tenemos que sospechar que este paciente puede tener arritmias desde el nodo sinusal como ser fibrilación, extrasístoles u otros, o ya desde el nodo AB como ser bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Que eso a veces es una complicación del infarto. La coronaria izquierda, si bien se va a dividir en descendente anterior y circunfleja dentro de la más grande, pues irriga las cavidades izquierdas, parte también del septo interauricular y el nodo sinoauricular en menos porcentaje, pero podría ser también el causante de las alteraciones que hemos mencionado. Como mecanismos de la isquemia, tenemos entonces actualmente lo de epicárdicos, que era muy conocido, y los microvasculares. Entonces, los epicárdicos, aterosclerosis es el que se lleva como que el mayor acápite, ¿no? Es lo más importante, siempre que pensamos cardiopatía isquémica, pensamos en aterosclerosis. Pero hay otros, como que simplemente sea hematomas intramurales, puentes miocárdicos que con el que el paciente ya ha nacido, o que se generen aneurismas, ¿no? Eso es como tal en la estructura y alteración estructural de las arterias coronarias. Por otro lado, funcionales como los espasmos. Ahora, entre esto, que si bien es un poquito más minucioso o más profundo de cardiología, tenemos que entender que un vasoespasmo, al generar un dolor torácico isquémico, un ángulo muy típico, y condicionarnos a un síndrome coronario crónico, también es algo que no debemos dejar de pasar, ¿no? Muchos a veces les dicen, tenía un preinfarto. Cuando no hay evidencia electrocardiográfica ni por otras pruebas de que haya habido una isquemia como tal o una necrosis miocárdica. Pero en algunos contextos podemos tener vasoespasmos ocasionales, sí. Es un poco difícil de hacer el diagnóstico de un vasoespasmo. En realidad, tendríamos que llegar a lo mismo a la coronariografía diagnóstica para tener ciertos test de vasoreactividad que nos permitirían hablar de que sí hay vasoespasmo en esas arterias. Después tampoco podemos, y a eso me voy, que no podemos como que deducir, no veo nada en el electro, pero su dolor era muy típico, tal vez ha tenido, ¿no? Entonces, tal vez ha tenido un vasoespasmo. Es muy difícil evaluar este tema, ¿no? Y se basa de la desregulación autonómica. Luego los microvasculares, que es lo que actualmente se está hablando bastante, está en relación también a alteraciones estructurales, como los remodelados arteriolares, la rarefacción capilar con que alguno puede haber nacido, otros eventos como la coagulación intravascular diseminada, fibrosis, compresiones extramurales como en las hipertrofias miocárdicas, por ejemplo, y funcionales que estén en relación al desequilibrio de la vasodilatación, que sea muy reducida o también que sea muy aumentada. Estas alteraciones también por desregulación autonómica pueden condicionar a síndromes coronarios crónicos de tipo microvascular, ¿no? Entonces, en general en la fisiopatología, la que más entendemos del desequilibrio de aporte y demanda de oxígeno, tenemos que tener en cuenta qué pilares van a actuar en esta balanza, tanto para el aporte como para la demanda, ¿no? Para el aporte como tal, tenemos que el contenido de oxígeno, ¿no? En lugares de hipoxia, en ambientes de hipoxia que realmente haya, podemos condicionar a que el aporte sea malo, ¿no? En el flujo sanguíneo como tal, la presión de perfusión coronaria, resistencia vascular coronaria, y en la demanda, el estrés parietal, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que ahorita lo vamos a desglosar. Entonces, en realidad, el aporte miocárdico de oxígeno, les mencionaba que el contenido de oxígeno puede estar en relación a la hemoglobina. Por eso es que se menciona que en anemias crónicas, o anemias, perdón, agudas, es una hemorragia muy importante, sea el lugar que sea, en realidad pueden condicionar un infarto, porque este influye directamente sobre el aporte miocárdico de oxígeno, ¿no? Como otros parámetros, el flujo sanguíneo coronario, que está en relación con la presión diastólica de la aorta. Si hay una alteración a nivel de esta presión, también puede condicionar a un mal aporte de oxígeno. En segunda instancia sería la resistencia vascular coronaria, que esta está en relación con qué tipo de miocardio circunda, ¿no? estas arterias, ¿no? ¿Es hipertrófico, fibrosado, qué es? Los factores metabólicos también que pueden condicionar a un mal aporte de oxígeno en relación a la adenosina, lactato, acetato, el dióxido de carbono, o factores endoteliales, una alteración sobre realmente el nivel
de los vasos en el óxido nítrico, la vía del óxido nítrico, de las prostaciclinas, de la endotelina 1, entonces todo eso nos puede condicionar. Y los factores neurales. Ahí se trata sobre todo de la sobreactivación o baja estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos, sobre todo el beta 2, ¿no? Y ya cuando hablamos de la demanda de oxígeno miocárdico, en realidad está en relación al estrés parietal. El estrés parietal es una fórmula, ¿no? Presión por radio por dos veces el grosor de la pared. Entonces, esto habla de que en casos como la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, que generan las dos situaciones, hipertrofia miocárdica, puede haber una mala demanda de oxígeno porque este músculo está muy hipertrofiado, ¿no? Requiere mucho más, entonces a lo que no está acostumbrado mandar el oxígeno, en realidad el oxígeno miocárdico con el flujo sanguíneo, requiere mucho más, entonces esto puede ser una situación. Otras valvulopatías, la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. La frecuencia cardíaca, cuando tenemos taquicardias por otro motivo, ¿no? El paciente de por sí además tiene una vía accesoria, por ejemplo, entonces llega a taquicardias de 150, 180 latidos, esto va a condicionar a que el número de contracciones aumente y por lo mismo aumente la demanda del ATP o del oxígeno, ¿no? Entonces ahí es donde también puede influenciar que en taquicardias se pueden condicionar a infartos también, ¿no? Y la contractilidad, que está en relación a varios factores, pero en estos están las catecolaminas, que usamos a veces inotrópicos positivos, entonces en eso está en relación a qué podemos también, a cómo podemos ayudar al paciente, ¿no? Entonces la isquemia como tal, que está en relación a la disfunción de las células endoteliales cuando es un proceso aterosclerótico, que poco a poco se va formando la placa, toda la evolución de la aterosclerosis en general, vasoconstricción inapropiada y la pérdida de las propiedades antitrombóticas, vasodilatadoras de los vasos, ¿no? Que eso ya igual lo hemos visto antes. Cuando decimos que hay isquemia no aterosclerosa, en realidad a veces no tomamos como que en un menor porcentaje, porque la mayor posibilidad es que sea aterosclerosis la causa, pero en estas tenemos que condicionar otros eventos, ¿no? Si bien está en relación a la fisiopatología, que ya había mencionado, por ejemplo, en pacientes hipotensos, hipovolémicos, con shock séptico, entonces puede condicionar la anemia severa, ya sea aguda, taquicardias, la hipertensión arterial sistémica aguda, o lo que se mencionaba como crisis hipertensivas, y la estenosis aórtica grave. Entonces, todas estas alteraciones, más allá de la aterosclerosis, van a condicionar a un síndrome coronario crónico o incluso un síndrome agudo, ¿no? Ya, el diagnóstico. El diagnóstico, entonces, en realidad, siempre es desde la historia, antecedentes personales patológicos, antecedentes de cuadros previos, por ejemplo, de dolor torácico también, y en estos antecedentes también tenemos que hablar de la anamnesis. La anamnesis en paciente con dolor torácico tiene que ser muy minuciosa, o sea, realmente tenemos que aplicar toda la lista que siempre vemos: aparición, localización, irradiación, características, intensidad y una segunda A de atenuantes, ¿no? Y asociados, perdón, síntomas asociados. Entonces, todo eso tenemos que aplicarlo con horas casi exactas, sobre todo en el síndrome coronario agudo, pero en ciertos contextos en el crónico también. Se va a entender como un crónico incluso si ha pasado una semana, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, si bien el síndrome coronario agudo es el evento, que minuto que pasa el miocardio que se está muriendo, en el crónico ya está que puede ver dentro de toda la evolución que le sigue a ese infarto agudo, puede haber otro evento nuevamente, o ya las secuelas que ha dejado ese evento, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos saber. Los factores de riesgo siempre es algo que en nuestra mente como cardiólogos, y ustedes que van a ver en general un tiempo pacientes, todo tipo de pacientes, tiene que estar. Está entrando, es varón, mayor de 45 años, tendrá sobrepeso, obesidad, fumará, será diabético, hipertenso, manejará mucho estrés, el tema también del sedentarismo. Casi la población, y sobre todo en lugares como el nuestro, es demasiado sedentaria. Entonces, de por sí, ya sumamos poco a poco los factores de riesgo para sospechar de un síndrome coronario crónico. Entonces, en ese contexto, siempre tiene que estar en nuestra mente, y ya cuando nos hablen del dolor torácico, tener todo el desglose de las características de este dolor, ¿no? Los exámenes complementarios nos van a ayudar demasiado, y en ese contexto, si bien en el que más nos surge es en el síndrome coronario agudo, que creo que mañana lo van a ver, es que también nos ayuda en el crónico, ¿no? ¿Nos va a seguir sirviendo el electro? Sí.
El ecocardiograma sí, la angiotomografía coronaria sí, y hay otros que ahora igual los vamos a mencionar. Entonces, en cuanto a los síntomas como tal, si bien teníamos de manera rápida, lo conocemos todos, los síntomas típicos, también se habla de que puede haber otros síntomas que incluso van a disminuir la probabilidad de síndrome coronario crónico, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de que el dolor normalmente es opresivo, a veces el paciente no caracteriza bien el dolor, dice, no, es un dolor, pero ¿cómo duele? ¿Le aprieta? No, es un dolor. Entonces ahí a veces tenemos que nosotros tratar de inducir a la respuesta, que no está del todo bien, pero para tratar de evaluar esto, ¿no? En realidad, cuando nos hablan de que el dolor es fungitivo, hay varios artículos que nos dicen que no es dolor cardíaco, ¿no? Es una punzada, entonces casi seguro. Pero aún así tenemos que evaluar todo el contexto en general del paciente, ¿no? De que el dolor siempre es retroesternal, pero también puede ser en tórax anterior izquierdo o incluso en tórax anterior derecho, ¿no? Que puede ser en el dorso, que puede ser en el cuello. Los equivalentes anginosos sobre todo se presentan con dolor súbito en cuello, ¿no? En mandíbula, en las fosas supraclaviculares, en el dorso, o como habíamos dicho, otros síntomas como disnea o síncope, ¿no? La duración, que normalmente está en relación a si es una angina, por ejemplo, como decíamos, estable, dura menos de 15 minutos, una inestable dura más, pero el síndrome coronario agudo, por ejemplo, es mucho más breve, ¿no? Tiene que mantenerse en el tiempo. Los factores desencadenantes que siempre hemos hablado, esfuerzo físico, estrés emocional, y ahora se menciona bastante sobre el cambio de temperatura, sobre bajas temperaturas, el tema también de que hay pacientes que se infartan en horas de la madrugada, o sea, están durmiendo y durante el pico de cortisol generan infarto. Obviamente no va a ser el paciente común y corriente, sino el que tiene mucho factor de riesgo cardiovascular, puede ser susceptible. Y como les decía, también no hay que olvidar, el paciente diabético no es frecuente que tenga dolor. De hecho, cuando evaluamos diabéticos, ya vienen con el área inactiva, que es la área necrótica en el electrocardiograma, ¿no? El alivio igual, sería muy poco probable que un dolor isquémico va a aliviarse con antiácidos, ¿no? Eso ya nos está hablando y descartando el tipo de dolor isquémico. ¿Qué más? Otro síntoma importante, la disnea, les decía, ¿no? La disnea como tal, que si bien puede ser en un contexto agudo, síndrome coronario agudo y presentar disnea súbita, pero también en el contexto crónico. Paciente que no refiere que nunca ha tenido dolor como tal típico, sobre todo podría ser el diabético en realidad, pero ya está con disnea. Le ausculto, no hay valvulopatías, hago otros exámenes y no veo algo tan evidente, puede ser un síndrome coronario crónico, pero no siempre es el único dato, ¿no? Tenemos que ver, evaluar realmente qué contexto tiene el paciente, factores de riesgo nuevamente para considerar. Como tal, la angina también tiene su forma de clasificarse. Seguimos usando la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular para clasificarla en 4 grados, ¿no? El grado 1 está en realidad solo durante el esfuerzo intenso, el grado 2 esfuerzo moderado, grado 3 esfuerzo leve y grado 4 en reposo. Es muy parecida a la escala de la NIJA, ¿no? Es demasiado parecida en realidad, pero en este caso, más allá de la disnea, presenta angina o dolor torácico, ¿no? Entonces, si bien esta escala se ha evaluado para ver y tener una idea un poquito más certera de qué tipo de angina estamos en un paciente crónico, pues hay que considerar que, por ejemplo, las mujeres son las que más sufren angina, ¿no? Luego que una angina en reposo no siempre va a decir que, no, está muy obstruido, o sea, el paciente está bien delicado, sino que puede ser por vasoespasmos, enfermedad microvascular transitoria también, ¿no? Y por otro lado, que manejamos escalas. En realidad, cuando estamos ante un paciente con dolor torácico, con sospecha o con otros síntomas, y que es una sospecha de síndrome coronario crónico, tenemos que manejar escalas de probabilidad. Y la verdad es que las escalas son lo que nos va a decir qué podemos hacer. Las escalas hablan de que hay características del dolor como tal, aquí arriba, características de dolor como tal que lo van a puntuar hasta 3 puntos, si realmente cumple tipo y localización, agravado con qué y atenuado con qué. Si bien hablamos de Alicia en varios contextos, estos 3 factores son lo más importante en el dolor anginoso, ¿no? Entonces, si cumple los 3, pues ya tenemos ahí 3 puntos. Y la otra posibilidad, la disnea. Pero una disnea, como les digo, que no se explique por algo pulmonar, que no se explique por otra patología cardíaca, como tiene estenosis mitral y tiene disnea. No es, inicialmente no, sería muy raro que justo tenga 2 eventos, valvulopatía mitral y además un síndrome coronario crónico. ¿Puede pasar? Sí.
pero es rarísimo. Entonces, en realidad hay que descartar que haya algo que esté condicionando esa disnea y simplemente estamos sospechando en este contexto, ¿no? Número 2, el número de factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Si es que en esto igual podemos puntuar hasta 5, la historia familiar de pacientes que sus papás, sus tíos, sus hermanos hayan cursado con un síndrome coronario crónico, el tabaquismo, la dislipidemia, hipertensión y la diabetes. Y número 3, ya ponderamos con esa escala de puntos, síntomas, si se dan cuenta, influye la edad, influye el género de los pacientes para decir, baja, muy baja probabilidad, baja los verdes, moderada los amarillos, y podríamos condicionar roja cuando hay exámenes que nos apoyan también. ¿Por qué tenemos esto de baja, moderada o muy baja, baja y moderada? Porque en realidad, si la probabilidad es baja o moderada, tenemos que usar métodos no invasivos inicialmente de diagnóstico. ¿Qué puede ser? Ya se entiende que el ecocardiograma es básico, pero se puede hacer un ecocardiograma de estrés, un ecocardiograma con esfuerzo físico o directamente, si no, una angiotomografía coronaria. Tener en cuenta que la angiotomografía coronaria, si bien nos va a esquematizar bien las ramas principales, cuando hablamos de alteración microvascular, pues no nos queda del todo suficiente y por eso existen las pruebas de estrés. Antes de que se me olvide, pues vamos a hablar también del diagnóstico diferencial. Hemos dicho que las características del dolor anginoso son bastante comunes, las hemos visto desde primer año, apresivo, retroesternal y todo eso, pero a veces, como el paciente no caracteriza bien, nos asusta en todo momento que presente un dolor intenso. Si el paciente dice, me duele 10 sobre 10, usted ya lo primero que piensa es un infarto. Y casi el paciente viene diciendo eso. Viene y dice, tengo un infarto, me está doliendo el pecho. Si ustedes lo ven, tiene 25 años. Para una aterosclerosis, que es la causa más frecuente, tiene que haber un mayor tiempo de evolución. Es por eso que nos infartan los jóvenes por aterosclerosis. ¿Por qué otras cosas? Los desequilibrios que hemos dicho, o por ejemplo el consumo de drogas. Entonces, en ese caso es muy poco probable. En un joven que viene con dolor torácico, yo lo primero que pensaría sería un dolor pericárdico, ¿no? Otras opciones, disección aórtica, que a veces los aneurismas de aorta no son fáciles de diagnosticar, a veces solo son hallazgos. Le ha hecho una ecografía de abdomen y ahí se ha visto el aneurisma. La han revisado y ha sido también torácica, no solo abdominal, ¿no? Entonces, en ese contexto no es tan sencillo. El tromboembolismo pulmonar. Si bien el síntoma típico de TEP es la disnea súbita, pero tanto esa misma disnea de saturación, taquicardia, taquipnea, le va a condicionar dolor torácico. Las enfermedades del reflujo gastrointestinal, o reflujo gastroesofágico, perdón, u otra gastrointestinal, espasmos esofágicos, hasta úlceras, todo también, pero eso está en el contexto del paciente que es postprandial, que además tiene náuseas y otras cosas, ¿no? Osteomuscular, no hay que dejarlo pasar porque a veces el paciente dice, me duele ahí, te marca en un punto específico, y al tocar duele, entonces no es cardíaco si es al tocar, ¿no? Y psicógeno, que se lleva una parte importante de los tipos de dolor cuando descartamos lo demás. O sea, yo le he hecho miles de pruebas o realmente clínicamente no pienso que es gastrointestinal, no es TEP, no es disección, no es osteomuscular, obviamente no es cardíaco, entonces ahí ya tendría que estar pensando que no sea psicógeno, ¿no? En el examen físico, ahí ya tenemos un poquito más complejo. Va a ser casi similar en el síndrome coronario agudo, que los ruidos cardíacos en general casi se van a escuchar bien. La única variación puede ser un tercer o cuarto ruido, que para eso tenemos que tener el oído entrenado, ¿no? Está al ritmo de galope, entonces, o un cuarto ruido, el que antecede al primer ruido se llamaría el cuarto ruido, ¿no? Entonces, en ese contexto puede no haber nada, pero más bien el examen físico se va a centrar en descartar otras cosas. Descartar hipertensión, enfermedad valvular, porque hemos dicho que la estenosis aórtica me puede condicionar tanto al síndrome coronario, pero también a un dolor torácico. La insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica también tenemos que considerar. Evaluar si hay miocardiopatía hipertrófica, evaluar si hay insuficiencia mitral, ya hemos dicho, y no tenemos que dejar de lado el índice de masa corporal, perímetro abdominal, como factores de riesgo cardiovascular. Laboratorio. El laboratorio, lo primero, en realidad empezamos con lo de siempre. Hemograma, glicemia, creatinina, urea. También podemos añadirle PCR, aunque el PCR realmente puede ser de doble filo, si es que el paciente no solo es netamente cardíaco, ¿no? Si es como un reactante de fase aguda, pero si justo está cursando con otro proceso inflamatorio, pues va a salir alterado. La homocisteína se ha hablado bastante, que podría ayudarnos también. El perfil renal es importante para también qué conducta vamos a tomar. El perfil lipídico.
En realidad para nosotros en cardiología, así de hemograma, glicemia, creatinina, es importante, Diego, es importante el perfil lipídico, el ácido úrico y los electrolitos, porque manejamos mucho diurético y todo eso, ¿no? Pero aún así, en el perfil lipídico, lo importante está LDL, los triglicéridos, y evaluar, a veces se han hecho muchos estudios sobre las relaciones de estos, ¿no? Incluso del colesterol menos el LDL, menos el VLDL, para tratar de ver realmente, ¿no? Actualmente las guías nos dicen que el LDL perfecto, y sobre todo si tenemos muchos factores de riesgo cardiovascular, tiene que ser menos de 75. Eso es un valor bastante bajo, pero a eso tendríamos que apuntar, ¿no? No hay que olvidar nunca las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas y el diagnóstico o infradiagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo es bastante en nuestro medio. En realidad en cardiología nosotros estamos todo el tiempo solicitando, y realmente personas que no sabían que eran hipotiroideas, resulta que sí habían sido, ¿no? Y cuánto tiempo sin tratar, cuántas complicaciones pueden condicionar, es lo que tenemos que ver. El electrocardiograma, ¿no? Inicialmente este va a ser como que el primer examen complementario que vamos a ver. Si bien en un electrocardiograma en reposo, tal vez no encontremos algo muy relevante en cuanto a isquemia miocárdica, tendríamos que buscar desde las ondas T negativas simétricas en una cara, como por ejemplo se ven acá, de 2, de 3 ABF, pero también aquí, por ejemplo, hay crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, tal vez estoy ante una estenosis aórtica y por eso es el dolor torácico, dependiendo del contexto, ¿no? Porque por eso también están muy altas las ERES en las derivaciones izquierdas, que seguramente en las clases prácticas igual lo estamos viendo, ¿no? Y otros electros, vamos a ver que igual, por ejemplo, acá, en D2, arriba, D3 y ABF, se ve ya un infradesnivel de BCT, ¿no? El contexto del síndrome coronario crónico no habla tanto de las alteraciones de este tipo, pero sí cuando ya es crónico, el que ya anteriormente ha tenido dolor y demás, se vuelve un coronario agudo, ¿no? Entonces, igual nos ayuda bastante en el sentido de que hay que buscar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un bloqueo de rama izquierda. Y la rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda, que seguramente lo han visto en clases prácticas, es igual a cardiopatía isquémica hasta que se demuestre lo contrario. Cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, realmente hay que evaluar y descartar esta posibilidad inicialmente. ¿Puede haber otras posibilidades? Sí. Pero en las guías dice, si tienen bloqueo de rama izquierda, hasta que se muestre lo contrario es cardiopatía izquierda, ¿no? QRS anchos con ondas o bien QS en B1 o R minúscula como en B2, una R embrionaria y una S mayúscula, ¿no? Y la imagen de bloqueo con su alteración en la repolarización, ¿no? Entonces, eso. Dentro de la isquemia subendocárdica, que podría ser parte del síndrome coronario crónico, tenemos la depresión del ST completa, progresiva o incluso una inversión de la onda T. Y ya cuando obviamente estamos hablando de un síndrome coronario crónico, agudo, perdón, es el tema de la elevación del supradesnivel o de elevación o supradesnivel del segmento ST, que es bastante típico porque es bastante convexo, ¿no? A diferencia de la pericarditis, que es cóncava. ¿Qué otros métodos podemos usar además del electro? La prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? También llamada, les voy a mostrar primero la imagen, esta primera. ¿No? Es una prueba en una banda sin fin. El paciente va conectado con todos los electrodos, un tensiómetro, y este equipo va enlazado a la computadora que tiene el software, ¿no? Entonces el médico va a estar viendo, mientras va haciendo actividad física, que hay varios protocolos. Uno de los que se usa bastante es el protocolo Bruce, pero es más sencillo el Bruce modificado. Hay que evaluar que el paciente, por un lado, llegue a una frecuencia máxima estimada por la edad. ¿Cómo se calcula eso? Con 220 menos la edad del paciente, ¿no? Esa frecuencia es el 100% de la frecuencia máxima. A veces trabajamos 85% de esa frecuencia, o si no, 70% de esa frecuencia. Pero bueno, más allá de eso, tiene que llegar a una frecuencia, y ese protocolo me tiene que inducir a que llegue. Pónganse, su frecuencia estimada tiene que ser 150, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo está llegando, va a ir subiendo, incluso se sube un poquito la caminadora para aumentar la velocidad, para aumentar el ejercicio. Y este protocolo o esta prueba de esfuerzo tiene que tener, uno, monitorización continua, ¿no? Después tienen los electros bien pegados y todo, para que el electro, más allá de que está moviéndose el paciente, no tenga un movimiento como tal en cuanto a que no se pueda interpretar, ¿no?
Hay que estar controlando la presión arterial, que nos influye si es que esta tiene, lo normal es que en ejercicio aumentemos la presión arterial, pero a veces algunos pacientes se quedan más bien con la misma presión o incluso bajan. Y eso ya es un parámetro de que hay algo que no está condicionando a que el corazón responda bien. ¿Qué podemos encontrar en esta prueba de esfuerzo? Durante el ejercicio o ya en la fase de recuperación, infradesnivel del ST, ya sea la horizontal o una medio oblicua, que sea con una descendiente de 0.1 milivoltios. Lo que se puede hacer en tapiz rodante, les decía, la frecuencia cardíaca máxima y evaluar elevación, ascenso, descenso. El equipo tiene una forma de también, más allá de todo, evaluarlos, pero nosotros también lo tenemos que ver impreso de cómo está yendo. También sería un mal pronóstico que baje la frecuencia cardíaca en vez de subir, o que se mantenga o no suba, o que aparezcan arritmias. Se podría detener este protocolo si hay síntomas graves, como que disnea, síncope o dolor torácico, así es el momento del ejercicio, si hay un descenso de 0.3 milivoltios o una elevación de 2 milivoltios, o 0.2, perdón, está mal, arritmias ventriculares, si hay un nuevo bloqueo durante el ejercicio, bloqueo de rama izquierda, un bloqueo auriculoventricular, o si baja la presión o si baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Otro método sería la gamografía cardíaca de perfusión. Este es un método que en realidad es mucho más bonito para hacerlo. Sin embargo, no hay muchos médicos que lo interpreten en nuestro medio. Si bien hay gamografía como tal, el equipo de gamografía, pues en la parte cardíaca se requiere otro tipo de entrenamiento, ¿no? En realidad también se puede hacer con ejercicio, con los fármacos, con ciertos fármacos también como la valbutamina, y se puede usar talio 201, ¿no? ¿Esto cuándo se realiza? Cuando la prueba de esfuerzo graduada no es posible. Por ejemplo, en pacientes que no pueden hacer actividad física o que el dolor es a la mínima actividad física, entonces se tendría que inducir con fármacos que la frecuencia aumente, ¿no? Aquí igual nos va a mostrar, aquí por ejemplo, este es un estudio normal y aquí ya no hay una buena perfusión de esta parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en realidad nos va mostrando ciertos segmentos, también el pronóstico, también nos ayudaría a evaluar si es que esas partes ya alteradas podrían ser susceptibles a reperfusión. No todas o sea, si bien muere parte del miocardio, no todo queda tan incapacitado para reperfundirse, y entonces para eso nos ayudaría. Y el ecocardiograma, en realidad, que puede ser un ecocardiograma de reposo o con esfuerzo. Hay dos tipos, esfuerzo físico y con dobutamina y dipiridamol, aunque actualmente ya no hay mucho dipiridamol en muchos países, aquí no lo tenemos, se puede hacer con adenosina. Pero bueno, son protocolos que se realizan, la idea es ir evaluando las imágenes. Ahí tenemos un eje corto como que redondito, el ventrículo que se ve como que un corte transversal, 4 cámaras que nos ven por la luz. No sé, se ven las cavidades izquierdas en nuestro lado derecho y las derechas en nuestro lado izquierdo. 2 cámaras y 3 cámaras. ¿Por qué tengo tantas cámaras del ventrículo izquierdo de tantas formas? Porque son diferentes paredes. Aquí, por ejemplo, vemos la inferoseptal, aquí la anteroseptal, la inferior, la anterior, la anteroseptal y la inferolateral. Suena complejo, pero no lo es, porque en realidad hay un esquema bien claro en el que nos habla qué territorios están irrigados por la coronaria derecha, con la descendente anterior o la circunfleja. O sea, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando evaluamos alteraciones, y aquí, por ejemplo, nos dice asinesia anteroseptal en el segmento medio. Esta es la anteroseptal. En esta parte no hay un no hay un engrosamiento. ¿Qué es lo que pasa? Si bien uno tiene la idea de, el corazón se contrae, ¿no? Eso es lo que sabemos. Pero en realidad, en ecocardiografía nosotros hablamos de engrosamiento y movilidad. Entonces, alguna alteración del BD, por ejemplo, que esté muy grande, dilatado, hace que el septo, ya en vez de ser recto o incluso un poco dirigido hacia BD, se va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Y esa alteración de la movilidad va a condicionar ciertos elementos. En este caso del engrosamiento, el endocardio tiene que tener un engrosamiento. No hay un estándar que, digamos, tiene que engrosar 5 milímetros. No. Puede engrosar de manera diferente, pero la idea es que engruese. Entonces, en cada movimiento y en lo que llamamos contracción, y que en realidad es la sístole, tiene que engrosar. Y el engrosamiento hace que la cavidad como tal quede pequeña. Y esa diferencia de diástole y sístole que se forma por el engrosamiento y movilidad es lo que calculamos con la fracción de eyección, ¿no?
que sacamos del ventrículo izquierdo se puede sacar del derecho solo por eco 3D, pero bueno, el ventrículo izquierdo lo sacamos siempre en 2D. Entonces, ya esas alteraciones que hay asinesia, hipocinesia, discinesia o aneurisma en las paredes o en los segmentos, nos hablan de que una fracción de eyección va a estar reducida. Hay otro método que es el strain, que eso ya es más para cardiología, que nos va a hablar también a nivel incluso de cada segmentito, por ejemplo, más allá del segmento como tal, basal, medio y apical, sino a nivel de puntos como tal. Entonces, que también nos van a orientar a este mismo contexto isquémico. Y la disfunción y la función diastólica, que se pierde mucho más antes que la función sistólica, y no solo en contexto isquémico, ¿no? Eso. El ecocardiograma de estrés, el otro era en reposo. El estrés hay dos formas de evaluarlo, que serían esfuerzo físico, con ejercicio y con estrés farmacológico. El ejercicio sería lo más fisiológico. En realidad eso deberíamos hacer, pero aquí en La Paz no conozco a alguien que tenga un cicloergómetro, y con la banda sin fin, que por ejemplo eso lo hacen bastante en Estados Unidos, es pues que el paciente corra, ya échese a la camilla y ese rato ponerle el transductor. Entonces, que el paciente agitado, respira taquipneico, está taquicárdico, no es tan sencillo. En cambio, con el cicloergómetro, que es una bicicleta como que semi-parada, yo estoy todo el tiempo agarrando, y por más de que el paciente se esté moviendo por la actividad física, yo no pierdo mi imagen. Entonces es un poquito más útil, pero se podría hacer con el otro, ¿no? Estrés farmacológico, les decía, dipiridamol, adenosina y lo que se usa, dobutamina. Pero tiene sus riesgos. Obviamente, en este caso, llevamos a una frecuencia cardíaca máxima, pero en realidad solo 75 u 80% de esta frecuencia máxima. No estamos llegando al 100% de la que estimamos con 220 menos la edad, sino un 75% de ese estimado, ¿ya? ¿Y en quiénes no vamos a hacer? Si, con cicloergómetro, en los que no pueden hacer actividad física. O cuando hay comorbilidades o en pacientes con arritmias. También es más complejo porque como cada latido es diferente, en realidad no estamos viendo un buen engrosamiento entre latido y latido, no se puede comparar. ¿Y cuál es la idea del ecoestrés? Que se ven varias imágenes, 4 imágenes. En reposo, yo he adquirido, digamos, una serie de proyecciones como las de su momento. Me va a mostrar con una carga mínima de dobutamina, carga máxima, y luego en recuperación. Similar a la prueba de esfuerzo, también la recuperación me va a indicar si hay algún parámetro importante, que haya hecho angina, que haya hecho un supradesnivel, que haya hecho un bloqueo. O sea, y eso me va a decir sí, se ve algo. O a veces, en el ecoestrés, esa pared que parecía en reposo normal, en realidad ha sido débil. En reposo realmente se ve que hay isquemia, ¿ya? Entonces, para eso me ayuda. La probabilidad de hace un momento, muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. La idea es, les decía, aunque me había adelantado, ¿qué vamos a hacer ante cada probabilidad? Baja, el electro, el ecocardiograma, una angiotomografía. Moderada probabilidad, ya sea por el tipo de dolor, porque presenta disnea, por su género y por la edad, la angiotomografía o otras imágenes como el PET, el SPECT, la resonancia magnética o el ecoestrés. En el alta probabilidad ya la angiotomo no nos ayuda tanto, y en la muy alta probabilidad directamente sería el cateterismo cardíaco, ¿ya? Para evaluar directamente la morfología de las arterias coronarias. Y como les decía, en realidad en esto de la morfología no solo nos ayuda en el proceso aterosclerótico, que una de las arterias se va a ver angostita en un segmento, sino en el proceso de vasoespasmo, siempre y cuando se puedan realizar, y en teoría por eso es que avanzamos este tema. Ustedes tendrían que saber, por lo menos en ideas grandes, de cuándo decirle, si se va a hacer la angiotomografía porque usted tiene muy alta probabilidad de síndrome coronario crónico, entonces veremos cómo están sus coronarias. No, tal vez yo estoy pensando que es un microvascular. Entonces, el médico que lo va a realizar, que es un cardiólogo subespecialista en hemodinamia, tiene que hacer test de vasorreactividad, tiene que hacer ciertas pruebas para que realmente a mí me salga que tiene microvascular. Si no, lo va a ver como que, no, las arterias están de calibre normal, toditas están funcionando bien. No, yo estoy buscando microcirculación, ¿ya? Y la angiotomografía, que anteriormente decía, no, pues no está llegando a los lugares más distales, ¿qué tal si ahí está el evento? No nos sirve tanto. En realidad, las últimas guías nos han dicho, no, igual hay que hacer hasta moderada probabilidad angiotomografía. Nos ayuda bastante. Y se saca, por ejemplo, el score de calcio. Entonces, el imagenólogo ahí ve, ¿no?, qué densidad de calcio, cuánto en promedio, y lo estima por un score, para también tener una idea de cuánta probabilidad, si bien no ha habido un evento agudo, puede haber en el futuro, ¿ya? Aquí está un poquito, que mira, esta de las guías está muy
pequeñito sobre los requisitos para cada estudio, los objetivos, requisitos y limitaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, todos conocen que la resonancia magnética, pues un poquito de un requisito que es complejo es el tema de dispositivos. Si tiene marcapaso, ¿le hago o no le hago? Se puede hacer, sobre todo en los últimos marcapasos, porque tienen un modo resonancia, como que se apagara. Entonces ahí se puede hacer, ¿no? El tema del estrés, no, en el ecoestrés, por ejemplo, ¿no? Se puede realizar, pero si la ventana es mala, en las imágenes que han visto no se veían tan nítidas en la proyección, pero sí eran nítidas, a veces no se puede ver. Ustedes dicen, no, pero una ecografía, al igual que en cualquier lugar, se debe ver si un paciente es delgado. No siempre. La ventana acústica, que le llamamos, o sea, influye bastante. Entonces, yo de por sí me mandan ecoestrés ustedes. Ah, no, mi familiar que le hagan ecoestrés porque veo que está medio que tiene un componente de síndrome coronario crónico. Yo primero tengo que ver el eco basal para ver si se puede hacer un ecoestrés. Porque si no se ve bien, no voy a estimar bien también el engrosamiento. Entonces, en ese sentido, todo tiene sus limitaciones hasta cierto punto, hay que conocerlas. ¿Listo? Tratamiento. El tratamiento en realidad del síndrome coronario crónico está en relación a la modificación del riesgo cardiovascular, el esquema antiaginoso, preventivo y la revascularización en los que requieran. Y en ese contexto tenemos que tener la idea del tratamiento no farmacológico es que es de los más importantes, así como en la hipertensión arterial sistémica, que igual van a hablar conmigo. Vamos a ver que las enfermedades no bien compensadas, la diabetes, la hipertensión, va a influir demasiado en la mayor probabilidad de que ese contexto crónico se vuelva agudo. Suspender todo completamente el tabaquismo, que en otros países hay clínicas de tabaco, ¿no? Bueno, para la suspensión de tabaco, porque es un tema muy complejo para muchos pacientes. El tema del peso, la obesidad, la dislipidemia, que les había dicho, incluso ya hablan de 55 miligramos de cilitro, el LDL de colesterol, para que sea menor riesgo, en la dieta, consumo de alcohol, la actividad física, que es lo que casi siempre evaluamos, ¿no? Dentro de los farmacológicos tenemos la prevención secundaria, o la prevención en realidad con estatinas, con aspirina. No sé si todavía todos tienen esa idea, pero lo que pasa es que hace muchos años salió un estudio grande, ¿no? Obviamente no en Latinoamérica, pero salió un estudio grande de que a los pacientes con riesgo cardiovascular, obesos, mayorcitos, diabéticos, le daremos aspirina. Y en esos pacientes se ha visto que ha habido menos efectos adversos en relación a los que no les habían dado. Tras ese estudio todos daban, ¿no? Aspirina, ya tiene 70, 65, aspirineta, aspirineta, aspirineta. Luego de ese salió un estudio un poco más grande, que en realidad han dicho otra vez, placebo o aspirina. Y se ha visto que no había mucha diferencia. Es por eso que actualmente no ven como una indicación, aunque en centros de primer nivel lo siguen haciendo, pero no ven que siempre demos aspirineta, porque no se ha demostrado tanta eficacia. Pero en realidad yo, por ejemplo, en lo personal no le quito al que ya recibía. ¿Por qué? Porque le pasa algo y va a decir, no, es que mi aspirineta me estaba cubriendo. Y no necesariamente, ya la evidencia ha mostrado que no están así. Aún así, si yo tengo un paciente que realmente estoy pensando síndrome coronario crónico y con mis pruebas, según la probabilidad, estoy ya confirmando, sí le tengo que dar. A ese sí, parece estar indicado al 100%. Aspirina, que viene en dosis desde 75, que es menos gastrolesivo, pero por lo menos 100 miligramos al día. Evaluar la posibilidad de clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario, en los que no pueden recibir aspirina, y en los pacientes que, por ejemplo, en el contexto de que ya han sido infartados y ese infarto o las otras arterias que han quedado lesionadas están condicionando nuevamente el síndrome coronario crónico. En ese también podría condicionar si es que voy a mantener los dos en el que ya sufrió infarto. Las estatinas, uno tiene la idea de que solo son hipolipemiantes. No, nos bajan el colesterol, el LDL, que sería lo perfecto. Pero en realidad también tienen otros efectos que se llaman efectos pleiotrópicos, como que antiinflamatorios a nivel vascular y demás. Entonces, es por eso que también damos, ¿no? Por eso dice también en pacientes sin hipercolesterolemia. Luego tenemos el tratamiento sintomático, el que siempre está con angina. Podemos usar desde nitratos, como el tema de la nitroglicerina sublingual, aunque aquí no hay mucho en el medio. Si hay el dinitrato de isosorbide, que se llama Medocor. Luego los antagonistas de calcio, pero hay que tener mucho cuidado, porque así como generan vasodilatación coronaria, también vasodilatación periférica. Para algunas cosas no todos están bien indicados.
Los betabloqueantes sí, siempre y cuando no haya insuficiencia cardíaca aguda, si no tiene el paciente algún broncoespasmo. Los últimos betabloqueantes ya son muy cardioselectivos, pero aún así, es lo mismo, de que pasa algo en el pulmón, justo el paciente tiene una bronquitis crónica y se deteriora un poco, por más de que haya sido cardioselectivo, van a decir que también es por el problema, ¿no? Y también no son al 100% en este caso. Y en hipotensos tampoco. Entonces, podemos dar esos fármacos con mucho cuidado. Actualmente, los inhibidores de las SGLT2, la dapaglifosina, la empaglifosina, así como han visto para el tema de insuficiencia cardíaca con los 4 fantásticos, en realidad es un tratamiento que se puede dar, porque en realidad van a condicionar, según la clasificación de la AJA, tendría que ser también insuficiencia cardíaca el paciente que ya tiene alteración estructural, así sea asintomático, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos dar dapaglifosina o empaglifosina. Y la revascularización, que seguro lo van a ver a profundidad con síndromes coronarios agudos, que está en relación a la angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿no? El ACTP, o también llamado ICP, porque es intervención coronaria percutánea. Se introduce un catéter por vía arterial, ya sea femoral, a nivel inguinal o radial, ¿no? Entonces se lleva en un equipo especial de hemodinamia, que es como que harían una película de rayos X, por eso se llamaba cineangiocoronariografía. Realmente de la radiografía que nos sacan como una foto, eso es una película, todo el tiempo irradiando, ¿no? Entonces se va viendo cómo ingresa el catéter, se introduce contraste desde afuera y se va viendo las arterias. Se va viendo a qué nivel hay estenosis, o en el caso que les decía, hacen espasmos. Hablan de varias cosas para condicionar eso desde vasoreactividad o simplemente que el flujo esté más lento, muchas cosas. Entonces, en general, ahí podríamos ver. Y este equipo es diferente, no hay en cualquier lugar, porque es una toma, no solo viéndolo desde aquí a la arteria, sino la ve desde acá, acá, hay una proyección que le llaman Spider, entonces es para evaluar con más exactitud si hay o no estenosis de las arterias coronarias, ¿no? Y por otro lado, la cirugía de derivación coronaria, o lo que llamamos bypass, ¿no? que lo mejor es con arterias mamarias. Incluso algunos estudios han hablado de que los que han sido con safenas, pues en realidad se vuelven a reinfartar con más rapidez, porque son venas, no están condicionadas como las arterias, ¿no? Pero es una opción. En la enfermedad no obstructiva, que sería el ANOCA, la angina sin evidencia de lesiones significativas, es decir, ni en el angiotomo ha salido algo, o incluso en el cateterismo, a veces el paciente sigue con dolor, sigue con síntomas, hay muchos más factores de riesgo, le haremos un cateterismo cardíaco para ver cómo están las arterias. Si no hay evidencia, es el ANOCA, pero si hay evidencia de isquemia, es el INOCA, ¿ya? Que este es un porcentaje de ese 30%. Estos dos se han visto más en mujeres, están en relación con los vasoespasmos o la disfunción microvascular, y en estos pues también tenemos que considerar las pruebas funcionales, arteriografía, el cateterismo cardíaco que les decía y demás, ¿no? En estos tenemos que ver que realmente con las pruebas no invasivas, como el ecoestrés, el PET, la angio-TC, pues nos permitan ver la reserva de flujo coronario, por un lado, y descartar otras enfermedades, descartar que sea obstructiva, ¿no? Por un lado. Las pruebas invasivas, que ya sería en relación al cateterismo, las pruebas de vasoespasmo o inducir al vasoespasmo, también serían para ver reserva de flujo coronario, los índices de reserva y la disfunción microvascular como tal, que eran parámetros que son un poquito más minuciosos. También se puede hacer la prueba con acetilcolina para evaluar si es microvascular o macrovascular. Y en realidad nos muestran esta imagen cuando hablamos de enfermedad arterial coronaria. La no obstructiva es la punta del iceberg. Y la obstructiva. La no obstructiva es lo que realmente se está estudiando mucho más. Enfermedad no obstructiva o no aparente, que es la vasodilatación, vasoespasmo o la disfunción endotelio. Todas están en relación con los factores de riesgo coronario, ¿no? Y en realidad que tenemos que evaluar en el paciente en todo el contexto.